En este vídeo vamos a resolver un problema completo del cálculo del PIB para un nivel de primero de bachillerato. El problema nos dice: un país nos ofrece los siguientes datos macroeconómicos en millones de euros. Son los datos que tenemos en la tabla y se nos pide que calculemos el PIB a precio de mercado, el Producto Nacional Bruto a precio de mercado, la renta nacional, la renta per cápita, la renta personal disponible y el ahorro del país. Vamos a comenzar explicando de forma genérica cómo se deben de resolver los problemas relacionados con el PIB. El primer paso que debemos de dar es conseguir un agregado del PIB. Para ello, o bien calcularemos el PIB a precio de mercado o el PIB por el lado del gasto, como el consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones, o bien conseguiremos el PIB a coste de factores por el lado de la oferta, como la suma de los valores añadidos de todas las empresas de la economía, o bien conseguiremos un agregado del PIB por el lado de la renta, que es la renta nacional o el Producto Nacional Neto a coste de factores, que se calcula como la suma de los sueldos y salarios, más los beneficios empresariales, más los alquileres, más los intereses. Una vez calculado uno de los agregados del PIB, vamos a pasar al paso 2, que consiste en pasar de un agregado a otro, por medio de las siguientes equivalencias. Si tenemos un agregado que es interno y lo queremos pasar a nacional, quitaremos las rentas de los extranjeros dentro del territorio y sumaremos las rentas de los factores nacionales fuera del territorio. Si queremos pasar de bruto a neto, lo que haremos es restar las amortizaciones. Y si queremos pasar de precio de mercado a coste de factores, lo que haremos es quitar los impuestos indirectos y sumar las subvenciones. Y si en vez de ir en esta dirección, lo que queremos es ir en la dirección contraria, pues lo que se hará es cambiar los signos. Por ejemplo, para pasar de nacional a interior, se sumarán las rentas de los extranjeros dentro de España y se restarán las rentas de los nacionales fuera de España. Una vez visto los pasos a dar, vamos a resolver el problema. Para conseguir un agregado del PIB, vamos a ver los datos que nos dan. Vemos la primera fórmula, que es el PIB a precio de mercado, y vemos si tenemos el consumo, que efectivamente lo tenemos. Vemos si tenemos la inversión, que efectivamente la tenemos. Vemos si tenemos el gasto público, que efectivamente lo tenemos. También tenemos las exportaciones y también tenemos las importaciones. Por lo tanto, podemos calcular el PIB a precio de mercado directamente, como la suma del consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Nos quedará la suma de el consumo, que es 114.000, más las inversiones, que son 42.000, más el gasto público, que es 24.000, más las exportaciones, que son 63.000, menos las importaciones, que son 33.000. Y esto nos da 210.000 millones de euros. Pasamos al apartado B. En el apartado B se nos pide el Producto Nacional Bruto a precio de mercado. Si nos fijamos en el apartado A, lo único que cambia es una letra, la I de interior por la N de nacional. Por lo tanto, tenemos que hacer la equivalencia de pasar de interior a nacional. Por lo que tenemos que quitar las rentas de los factores extranjeros dentro de España que están aquí, y habrá que sumar la renta de los factores nacionales en el extranjero, que está aquí. Por lo tanto, nos quedará 210.000 del PIB a precio de mercado, menos 9.000 de las rentas de los extranjeros dentro de España, más 12.000 de las rentas de los nacionales fuera de España. Y esto nos da 213.000 millones de euros. Pasamos al apartado C. En el apartado C se nos pide la renta nacional, que es equivalente al
Producto Nacional Neto a coste de factores. Si nos fijamos en el anterior, en el apartado B, tenemos el Producto Nacional Bruto, por lo cual el primer cambio que hay que hacer es pasar de bruto a neto. Pero además tenemos a precios de mercado, por lo cual luego habrá que hacer otro cambio para pasar de precio de mercado a coste de factores. Para pasar de bruto a neto hay que quitar las amortizaciones que están aquí. Y para pasar de precio de mercado a coste de factores habrá que quitar los impuestos indirectos y sumar las subvenciones, que están aquí y aquí. Por lo tanto, tenemos, en primer lugar, como hemos comentado, vamos a calcular el Producto Nacional Neto a precio de mercado, partiendo del Producto Nacional Bruto a precio de mercado, que es 213.000, y quitándole las amortizaciones, que son 12.000, por lo que nos queda que el Producto Nacional Neto a precio de mercado es 213.000 menos 12.000, que nos queda 201.000 millones de euros. Y ahora calcularemos la renta nacional, que es lo que nos piden. Por lo tanto, para pasar del Producto Nacional Neto a precio de mercado a Producto Nacional Neto a coste de factores o renta nacional, tenemos el Producto Nacional Neto a precio de mercado, que es 201.000, menos los impuestos indirectos, que en la tabla inicial eran 12.000, más las subvenciones, que son 6.000. Y nos da 195.000 millones de euros. Y continuamos con el apartado D. En el apartado D se nos pide la renta per cápita. La renta per cápita se calculará como la renta nacional dividido entre el número de habitantes y será la renta por persona. El número de habitantes es la población total, que la tenemos aquí, que son 3.600.000 habitantes, por lo que nos queda la división, como hemos comentado, de la renta nacional, que era 195.000, entre los habitantes, que eran 3.600.000, nos queda 0,05416, periodo en el 6, millones de euros. Pero como lo queremos expresar en una unidad que no tenga tantos decimales, lo vamos a multiplicar por 1.000.000, quedándonos 54.166,67 euros. Y continuamos con el apartado E, que nos pide la renta personal disponible, es decir, de la renta nacional, cuánto llega a las familias. Por lo tanto, hay que quitar los impuestos directos, que los tenemos aquí, hay que quitar las cotizaciones a la seguridad social, que como no hay, consideramos que es cero, hay que quitar los beneficios no distribuidos entre los socios, que como no hay, suponemos también que es cero, y hay que sumar las transferencias. Por lo que nos queda la renta nacional, que es 195.000, menos los impuestos indirectos, que son 18.000, menos 0 de las cotizaciones sociales, menos 0 de los beneficios distribuidos, más 9.000 de las transferencias a favor de las familias. Por lo que nos queda 186.000 millones de euros. Y pasamos al apartado F. En el apartado F se nos pide el ahorro del país. El ahorro del país se va a calcular de la renta personal disponible, porque la renta personal disponible es lo que llega a las familias para consumir o ahorrar. Por lo tanto, el ahorro será la renta personal disponible menos el consumo, que lo tenemos aquí. Y nos queda 186.000 de la renta personal disponible menos 114.000, que es el consumo, que hace un total de 72.000 millones de euros. Y con esto hemos acabado el problema.